Gloria a Dios, qué maravilloso. Nuestro Dios, aleluya. Seguimos en San Juan, capítulo 20. Santo Gloria a Dios. Gracias, Señor. Maravilloso. Y hermano, esto lo vivimos, lo sentimos porque Cristo ha resucitado. Amén. Por eso sentimos su presencia, ¿no? Si no, si Él hubiese nacido y hubiese muerto hasta allí, no, serían solo frases y pensamientos y enseñanzas que tendríamos de Él como de cualquier otro ser humano, ¿no es cierto?, que pasó por este mundo y tenía cierta sabiduría, pero Él resucitó. Amén. Gloria a Dios, por eso Él está con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Por eso sentimos su presencia, porque Él está vivo. Amén. Gloria a Dios. Y leemos entonces, leemos todo el capítulo, hermano, el capítulo 20. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba a Jesús, y le dijo, se ha llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Rabuni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros.
Luego dijo a Tomás, pon aquí tu mano, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Todos juntos. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aleluya. Qué maravilloso, hermanos. Amén. Como hemos dicho, es la resurrección de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Cuántas cosas, ¿no es cierto?, confirmó el Señor de la palabra, de las promesas que habían escritas a través de la resurrección de su vida, ¿no es cierto?, de volver a la vida cuando estaba muerto. Gloria a Dios, solamente Dios lo puede hacer, hermano. Y qué importancia, hermano, es el creer la resurrección, los creyentes. Amén. A veces, hermano, yo no sé, parece, o cuando uno es nuevo, que parece que el tema de la resurrección como que parece aburrido, y yo pensaba, oigo, el diablo es que le hace poner en la mente eso, porque es lo más importante, hermano. Es que si no creemos vamos a ver allí en 1 Corintios, ¿no?, que si no creemos en la resurrección, somos los dignos de conmiseración, ¿no? Aleluya. En Romanos, yo no sé si... ¿No te acordás qué versículo está? Que dice que si no queremos la resurrección... 1 Corintios 15. ¿Eh? 1 Corintios 15. Ajá, 1 Corintios 15. Ajá, a ver. Vamos a leer 1 Corintios 15. Aleluya, para ver, hermanos. Sí, que Pablo habla de todo ese capítulo tan largo. Pablo lo dedica para hablar de la resurrección. Y vamos a leer, hermanos, 1 Corintios 15 hasta el versículo 20. Amén. Gloria al Señor. Y pongamos atención, hermanos, amén, y en lo que leemos, amén, en la palabra del Señor. Aleluya. Vamos a leer desde el versículo 10, del 10 al 20. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Vieron que cuando Pablo está diciendo, algunos de vosotros, está diciendo a quién? Algunos de los hermanos. Amén. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vanas entonces nuestra predicación, vanas también es vuestra fe. Amén, de nada sirve. Y somos hallados falsos testigos de Dios, mentirosos, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Es como que estuviéramos en el mundo, sin perdón, hermanos, si no creemos en la resurrección. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Primicia quiere decir el primero, y después le siguen, hermanos, amén. Y le seguiremos nosotros, si nos encuentra en la muerte, ¿no es cierto? Si no, seremos transformados y estaremos con Él. Gloria al Señor. Pero qué maravilloso, hermano. Pero vamos a ver algunos versículos de Romanos y de algunos otros versículos de la Biblia, hermano, para ver la importancia que tiene la resurrección de Cristo para nosotros los hijos de Dios. Amén. Vamos a ver en Romanos 1.4. Si usted lo encuentra, escuche. Si lo encuentra, mejor. Amén. Pero en Romanos 1.4 vemos la prueba, amén, de que Jesús es el Hijo de Dios. Y es Dios. Y dice, Romanos 1.4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Amén. Gloria al Señor. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, una verificación, una verdad de que Cristo es el Hijo de Dios porque Él resucitó de los muertos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya.
garantiza la eficacia de su muerte redentora. Seguimos acá en Romanos 6:4, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén, gloria al Señor. Esa resurrección hace esa verdad en nosotros de que andamos en una vida nueva. Amén, gloria al Señor. Verifica la verdad de las Escrituras. Ya estaba escrito, ¿no es cierto?, en profecías, en los Salmos, por ejemplo, el Salmo 16, que dice: no permitirás que tu santo vea corrupción. Amén, no dejarás mi alma en la sepultura y no permitirás que tu santo vea corrupción. Hablando, ¿no es cierto?, de la resurrección futura de Cristo. Amén. Entonces vemos, ¿no es cierto?, que la verdad de la palabra de Dios. Amén. También, hermano, la resurrección de Cristo es prueba de que un día habrá un juicio futuro para los malos. Vamos a leer ahí en Hechos 17, 30 y 31, que el apóstol, ¿no es cierto?, Pablo está predicando a los gentiles y le está exhortando, amén, gloria a Dios, hablando de Cristo resucitado, y le dice, aquí en el versículo 30 y 31, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Por esa resurrección, por ese levantamiento de Cristo de entre los muertos, un día va a haber un juicio para los que no creen. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Es el fundamento por el cual Cristo da el Espíritu Santo y la vida espiritual a su pueblo. También, hermanos, es la base de su ministerio celestial. Amén. Vamos a leer allí en Hebreos 7:23. Hebreos 7, 23 al 28. Aleluya. Dice así: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas hablando de Cristo como sumo sacerdote, ¿no?, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Por qué permanece para siempre? Porque resucitó. Los otros sacerdotes servían, intervenían, ¿no es cierto?, pero iban muriendo. Pero Cristo resucitó. Amén. Tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué maravilloso este ministerio que tiene Cristo, el Cristo resucitado en los cielos, viviendo siempre para interceder por sus hijos, por su pueblo. Amén. Y este sacerdote no es como los humanos, ¿no es cierto? Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes que ofrece, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra de juramento posterior a la ley al Hijo, hecho perfecto para siempre. Qué maravilloso, hermanos. Amén. Gloria al Señor, sabiendo, amén, que el Cristo resucitado volvió a la diestra de Dios y está aquí continuamente intercediendo por su pueblo. Amén. Gloria al Señor. Da seguridad a su pueblo, ¿no es cierto?, de su futura herencia. Amén. El Cristo resucitado produce en nosotros esa seguridad de que tenemos una herencia en los cielos. Aleluya. Qué maravilloso, hermanos. Amén. Tenemos esa seguridad, hermanos, en la vida diaria, ¿no es cierto?, saber que podemos acercarnos a Él. Amén. Gloria al Señor.
Si estuviera muerto, ¿qué nos podría ayudar? Pero Él está vivo. Amén. Entonces nos ayuda en nuestra situación diaria, de cada día. Ayuda a las madres, ayuda a los padres, ayuda a los niños, ayuda a los jóvenes, ayuda a los ancianos. Cada día nos podemos acercar a Él porque Él está vivo. Amén. Por eso Pablo dice, amén, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora estoy viviendo en mi cuerpo, sea dolencia, sea problema, sea lo que sea, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Gloria al Señor. Qué maravilloso tener esa seguridad, amén, de ese Cristo resucitado, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y hay tantas cosas más, hermano, tantas maravillas, ¿no es cierto?, de esta verdad de la resurrección de Cristo. Pero también, hermano, debemos saber que está mucha gente que lo niega, hermano. Amén. Y hay una religión que se mete, es una religión, pero también están esas ideas metidas en las iglesias también, que se llaman el gnosticismo, ¿no? Y ellos piensan que la carne es mala y que el espíritu solamente es bueno, ¿no es cierto? Entonces, pero al resucitar Cristo, ¿no es cierto? Resucitó el cuerpo, resucitó, ¿no es cierto? Su espíritu nunca murió, resucitó el cuerpo. Entonces, Él demostró que el cuerpo, ¿no es cierto?, también es santo. También resucita, también va a ir al cielo. Y el cuerpo, ¿no es cierto?, es el estuche, vamos a decir, para el espíritu. Amén. Así que ahí también, ¿no es cierto?, contradice, hermanos, amén, gloria al Señor, aleluya, el poder de la resurrección. Si Cristo resucitó su cuerpo, y así nuestros cuerpos también serán resucitados. Amén, gloria al Señor. Aleluya. La muerte de Cristo, hermano, fue el pago, amén, por nuestros pecados. La resurrección de Cristo es el recibo. Cuando usted paga algo, usted tiene un recibo, y usted lo guarda porque es importante. Bueno, así es la resurrección de Cristo. Él murió. Y el recibo para nosotros, ¿no es cierto?, es la resurrección. Amén. Ahí estamos asegurados, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Y bueno, comenzamos acá, hermanos. Amén. Habíamos terminado el jueves pasado, ¿no es cierto?, con la muerte de Jesús en la cruz, la sepultura, José de Arimatea, Nicodemo, que van allí, ¿no es cierto?, todo rápido porque la hora se pasaba y era hasta las 6, después no podían hacer más nada, ¿no es cierto? Y vemos, ¿no es cierto?, sabemos que Juan hay muchas cosas que no dice porque ya los otros evangelistas lo dicen. Y uno va, ¿no es cierto?, armándose de verdades de uno y del otro y va creando, ¿no es cierto?, el panorama que allí se estaba viviendo, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Porque acá dice el primer día de la semana. ¿Cuál sería el primer día de la semana? El domingo. Amén. Gloria al Señor. El domingo de resurrección. El domingo. Porque el sábado ya habían estado cada uno quietos, ¿no es cierto?, porque no podían hacer nada porque era el día de reposo. Pero el primer día de la semana, dice el domingo, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro. Es decir que no había salido el sol, estaba como queriendo recién aclarar, ¿no es cierto? Y acá Juan menciona solamente a María Magdalena, pero los otros evangelios mencionan a otras mujeres. Amén. Y nos damos cuenta, hermanos, que porque hay gente que se hace un entrevero y dice, no, porque María Magdalena fue primero, volvió, llamó las otras, pero porque acá miren lo que dice casi al final del versículo 2. Que María le dice a los discípulos, y no sabemos dónde le han puesto. ¿Cómo dice sabemos? Era más de uno. ¿No? Entonces, Juan menciona a María Magdalena, pero no era sola, porque ella dice sabemos, así que había más con ella. ¿Amén? También los otros evangelios dicen que ya se fueron temprano llevando especias aromáticas y todo, porque seguramente ellas vieron cuando estaban José y Nicodemo, ¿no es cierto?, que no les daba el tiempo, que querían ponerle más ungüento, más perfume, ¿no es cierto?, y bueno, con más cosas. Pero también vamos a hablar un poquito de, aunque no, la Biblia no dice muchas cosas de María Magdalena, ¿no? Pero se llamaba María. Magdalena era como un sobrenombre, porque Magdalena venía de Magdala. Ella era de Magdala, la ciudad de Magdala, amén, como quería Fabiana la Santucera, una cosa así, ¿no es cierto? María Magdalena porque era de Magdala. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios de ella? No conoció a Jesús, el Señor la libertó de 7 demonios. No dice si ella fue Jesús, si Jesús fue ella, si alguien la llevó, dónde la encontró el Señor, no dice. Algunos dicen que era prostituta, no sé, hermano, porque tantos demonios.
puede ser de prostitución alguno o no, no sé qué era lo que... Pero sí, hermano, que sí estamos seguros era que era un tormento su vida. Que su vida era un tormento antes de conocer al Señor. Y el Señor la libertó. Y ella, por lo que vemos en la Escritura, ella fue siguiendo al Señor. Y ahí estaban las mujeres, y ahí estaba María Magdalena, agradecida por lo que el Señor había hecho. Y uno se imagina, hermanos, amén, lo que es vivir sin Dios, llena de demonios, atormentada, quién sabe las cosas que hacía, ¿no es cierto? A ver, que era impulsada a hacer, porque eso es lo que hace el demonio, impulsa. A veces uno se enoja con las personas, ¿no es cierto?, que hizo esto, pero no nos damos cuenta que cuando están endemoniadas es una fuerza, ¿no es cierto?, que les lleva a hacer cosas que no quieren. Y esa mujer tenía 7, las cosas que podía hacer, ¿no es cierto?, el tormento en su vida, el dolor, ¿no? Y que el Señor la encontrara, salvar, eso hermano, la hizo, ¿no es cierto?, una fuerte adoradora del Señor, una fiel adoradora del Señor. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano, ¿eh? Porque además algunos podemos decir o dicen, esto no, pero a mí no me sacó tanto demonio, yo no tenía ninguno, pero nos salvó, nos libertó. Amén, que sea que nos caracterice esa adoración al Señor. Y ese momento que ya estaba pasando, ¿verdad? Porque uno se imagina esa noche, amén, porque durante el sábado no pudimos hacer nada, no pedían las buenas que llegara el domingo, que allí podían salir, ¿no es cierto?, solas, amén, oscuro, ¿no? No había luces como ahora, serían lugares peligrosos, ¿no es cierto? Y tantas cosas que vendían a su mente que eran una realidad. ¿Y quién te va a sacar la piedra? ¿Vos viste la piedra que sacaron el diablo? Que yo me imagino que el diablo, ¿no? ¿Vos viste la piedra que le pusieron? Y van a estar los soldados romanos allí. Y habían puesto una guardia de 4. Y cuántas veces esos pensamientos, ¿no es cierto?, cuando la circunstancia, cuando la realidad nos parece es negativa, ¿no es cierto?, y el diablo aprovecha. ¿Y a qué vas a ir si no va nadie? ¿Y a qué vas a ir si nadie te escucha? ¿Y a qué vas a ir si no creen? ¿Y a qué vas a ir si después tienes problemas en tu casa? ¿Y a qué vas a ir? ¿No es cierto? Y yo me imagino, ¿no es cierto?, la lucha que habrá sido para María Magdalena, pero ella quería ir. Él estaba muerto, ella ni se acordaba que era ellos que iba a resucitar, pero ella quería estar. Ella todavía decía mi Señor, y estaba muerto, ¿no es cierto?, para ella, para su pensamiento, ¿no es cierto?, estaba muerto, pero ella decía, el Señor no estaba. ¿Y dónde pusieron a mi Señor? Era su Señor, porque Él la había salvado. Amén, gloria al Señor. Pero digo, yo pensaba en Madrid, digo, cuánta lucha, se habrá levantado de noche, habrá tocado el envoltorio que había hecho allí, y miraba, tal vez era oscuro, y se acostaba otro rato, ¿no es cierto? Y ahí, hasta que llegó y dijo, bueno, vamos. Y salió. Iba llegando, ¿no es cierto? Y sabía que estaban los problemas, pero iba. Digo, que Dios nos ayuda, hermano. Amén. Gloria a Dios, porque eso es la fe. Amén, porque se sostuvo como diciendo el invisible. Se sostuvo sin saber, sin ver, ¿no es cierto? Ir. Porque la piedra era inmensa, ¿no es cierto? Y todavía la habían sellado. Y todavía había 4 soldados romanos. No era fácil. Pero fueron igual. Y acá la menciona ella, ¿no? Y dice, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra. De lejos, ¿no es cierto?, la piedra estaba movida y la puerta, ¿no es cierto?, estaba descubierta. No dice si ella alcanzó a ver algo adentro. O sea, de repente cuando ella salió del lugar donde estaba, porque yo pensaba también, me encanta leer y tratar de recrearme en mi mente dónde estaban viviendo, dónde se estaban quedando, Pablo, Pedro, Juan, los otros apóstoles, ella, las mujeres. Si ellas no eran de Jerusalén, ellas estaban allí, porque lo habían sentenciado el Señor en Jerusalén, pero ellas eran del norte, de Galilea. Pedro era de Capernaum, después otro era de Besaida, otro era de Caná, toda aquella zona del norte, como que vamos a suponer que Jerusalén fuera Montevideo y ellos eran de Artigas, de Rivera, una cosa así, ¿no es cierto? Y yo pensaba, ¿no?, que seguramente ellos estaban quedando en el aposento alto. Porque Jesús antes, ¿no es cierto?, cuando llegaba la Pascua y él llegaba el tiempo de él para dar su vida, los discípulos se acercaron a Jesús, se acuerda, y le dijeron, ¿dónde quiere que preparemos la Pascua para esta noche, la cena? Y él le dijo, bueno, entre en la ciudad, van a ver un hombre que lleva un cántaro
síganlo y donde ese hombre entre, hablen con el dueño de la casa y díganle dónde está el lugar donde el Señor va a arreglar la cena. Y así lo hicieron sus discípulos. Amén. Y dice que el hombre de la casa ya tenía un aposento alto ya dispuesto. Dice un gran aposento. Es decir, que era una pieza grande. ¿Qué quiere decir aposento alto? ¿Qué es un aposento alto? ¿Una pieza? En el piso alto, ¿no es cierto? En la terraza. Una pieza grande, ¿no es cierto? Alta, porque no era en el primer piso, ¿no es cierto? Era arriba. Era costumbre, ¿no es cierto?, en aquella época hacer habitaciones en la parte de arriba porque era más fresco, ¿no es cierto?, en el norte. Así que un lugar así, pero era grande. Y entonces yo me imaginaba que seguramente era allí que estaban viviendo. Porque después, cuando llega el Pentecostés, ¿a dónde estaban ellos? En el aposento alto. Así que se ve que ellos, amén, el hombre ese era un seguidor del Señor, amén, les dio ese lugar y como el Señor dijo que tenían que esperar y que tenían que buscar, ¿no es cierto?, y tantas cosas, ellos se quedaron allí. Así que seguramente cuando Magdalena se vio quitada la piedra del sepulcro, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús. ¿Y quién será ese que dice aquel a quien amaba Jesús? Juan. Él no se menciona, ¿no es cierto?, a sí mismo. Amén. Entonces yo supongo, hermanos, amén, que María vio y lo primero que empezó, se robaron el cuerpo. Se robaron. Y corrió. Y habíamos visto, ¿no es cierto?, que era en el monte donde estaba la cueva, ¿no es cierto?, donde estaba la tumba, y tenían que atravesar, ¿no es cierto?, y ir a Jerusalén, donde estaba el aposento alto, así que no era cerca ni era fácil el camino, ¿no? Pero ella fue corriendo, amén, y había entrado los gritos: Pedro, Juan, no está el Señor, la tumba está abierta. Y acá, hermano, tampoco menciona que había 4 soldados. No los menciona, se ve que no están. ¿Qué piensan ustedes que había pasado? Por lo que dicen los otros evangelios. Se asustaron, primero cayeron como muertos y después ¿qué hicieron? Fueron a los sacerdotes a decirles lo que había pasado. ¿Y qué fue lo que hicieron los sacerdotes? ¿Le dieron? Dinero, para que digan que habían venido los suyos y le habían robado. Así que seguramente María no menciona acá a los soldados porque no estaban, habían ido re asustados, ¿no es cierto?, a contarle a los religiosos. Aquí dice: se ha llevado del sepulcro el Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y Pedro y Juan salieron como locos, corriendo, ¿no es cierto? Y salieron Pedro y otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían, dice el versículo 4, corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Eso es algo natural, ¿no es cierto? Porque se supone que Pedro era mayor que Juan. Y entonces Juan, al ser más joven, podía correr más rápido, ¿no es cierto?, que Pedro, y llegó primero. Dice el versículo 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Así que la entrada del sepulcro no es una puerta, ¿no es cierto? Es una entrada más o menos un metro 20 y Juan llega corriendo, ¿no es cierto?, y se agacha y mira, pero no entra. Pedro, conociendo su carácter, ¿no es cierto?, impetuoso, viene corriendo y así como corre, se mete, amén, para adentro. Y dice que Juan vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Pero el versículo 6 dice: y luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y había muchas cosas, hermanos, acá que se dieron cuenta ellos, ¿no es cierto?, que eso no era un robo del cuerpo. Porque se ve que si hubiesen robado el cuerpo, robaban con todo, ¿no? También dice
los judíos que saben la historia, cosas que los judíos eran muy meticulosos en doblar las cosas, en dejar todo ordenado. A ver, y así estaba eso. Y además los lienzos, Jesús había sido prácticamente desnudo puesto allí. No había cosas para robarle. Si hubiesen querido robar o robaban el cuerpo, le robaban los lienzos porque era lo que tenía valor. Y una de las cosas que dicen que le llamó la atención tanto a Pedro como a Juan era la prolijidad con que habían dejado el sudario envuelto, que solamente dice un judío podía hacerlo. Nadie más, porque eran los judíos los que tenían esos ritos y esos cuidados con las cosas de los muertos, ¿no? Aleluya. Y entonces dice, y vio y creyó. Se dieron cuenta, ¿no es cierto?, que él estaba vivo. No lo habían robado. Cuando lo habían envuelto el cuerpo del Señor con esos lienzos, ¿no es cierto?, eran como vendas, ¿no? Se supone que compraban una sábana y la cortaban en tiras y iban envolviendo, y junto con el ungüento, y eso hacía, ¿no es cierto?, que eso se endureciera. Quedaba como una momia, ¿no es cierto?, como un capullo, ¿no? Y eso estaba allí perfectamente, ¿no es cierto? Era como que el cuerpo, no sé, hubiese flotado, como algo, ¿no es cierto?, que salió de allí, y eso quedó como estaba. Y al ver eso, ellos creyeron. Ahí, ¿no? Aunque el Señor tantas veces le ha dicho que iba a morir, que iba a resucitar. Y ese versículo no es porque aún no habían entendido. No sé si será, hasta ese momento todavía no habían entendido que Él iba a resucitar. Y volvieron los discípulos a los suyos, vuelven al lugar de donde salieron. Pero María se queda allí. No sé por qué los discípulos no la consuelan allí o algo, ¿no es cierto? No se quedan con ella, ella queda ahí, ¿no? Y dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Yo no sé si ella tal vez no había visto lo que habían visto los apóstoles, pero ella cuando mira, cuando uno está con los ojos llenos de lágrimas, como que no ve bien, ¿no es cierto? Y mira así, ¿no es cierto?, pero ve dos ángeles. Pero ella era tanto el dolor que sentía, que su Señor no estaba, porque alguien, ¿no es cierto?, que ve ángeles se emociona, se asusta, pero eso, el Señor era lo más importante, era lo que llenaba su mente y su corazón, su vida, ¿no es cierto?, y no se conmovió ni se asustó de ver esos ángeles. No sé si se dio cuenta que eran ángeles, pero dice que tenían vestidura blanca, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Mi Señor, ¿vieron, hermanos? Como ella nombra así, ¿no? Aún pensando, y para ella, segura que estaba muerto, pero era su Señor, el que la había libertado. Amén. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Se ve que ella miró así, vio los ángeles hablan, y cuando ese se volvió, como que ella miró para atrás rápido. No sé si por algo que los ángeles, alguna actitud de los ángeles cuando vieron al Señor o algo, ¿no es cierto? O sintió un movimiento. La cuestión es que ella se da vuelta y ve al Señor, pero no lo conoce. Tal vez por sus ojos empañados en lágrimas, o el Señor resucitado, aunque era el mismo, ¿no es cierto?, tenía una apariencia distinta, porque después en el otro capítulo, cuando salen a pescar, los discípulos no lo conocen tampoco, ¿no? El camino a Maús también. Tampoco lo conocían, así que algo distinto había. ¿Amén? Se dan cuenta después, ¿no? Dice, no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano es el que cuida el jardín, el huerto, ¿no es cierto? Ella pensando que era el hortelano le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Digo, una mujer pensando que ella iba a poder llevar el cuerpo, ¿no es cierto? Pero digo, lo que es el dolor y la ansiedad que te lleva a decir cosas que es imposible, ¿no es cierto?, que la haga, ¿no? Y Jesús le dijo, María. Y digo, cada uno, ¿no es cierto?, que tenemos nuestros nombres, estamos acostumbrados que nos nombren. Ella, con sus ojos llenos de lágrimas, no se dio cuenta que era el Señor.
pero sus oídos enseguida entendieron que era su Señor que le hablaba. Digo, que Dios nos ayude, hermanos, a nosotros, aunque las circunstancias sean tenebrosas y oscuras, ¿no es cierto? Y nuestros ojos pueden estar muchas veces empañados por las lágrimas, por situaciones, pero que nuestros oídos siempre estén abiertos a escuchar, porque tantas veces le llamarían por su nombre, María de acá, María de allá, pero esa voz era irrepetible para ella, ¿no es cierto? Era la voz de su Señor. Jesús le dijo María, tantas veces él la había nombrado, tantas veces él la había llamado, ¿no? Volviéndose ella le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y acá en esta palabra hay mucha discusión y cada uno da su versión de lo que quiso decir el Señor cuando dijo, no me toques. Pero igual algunos dicen que el Señor en un momento subió al Padre, se presentó y volvió. Pero yo me inclino a algunos que explican esto como que ella cuando dijo, maestro, se lo agarró. No te vas más. Vas a estar como nosotros como estaba antes. Ahora sí que no te dejamos. Entonces ahí como que se dijo, no me toques, no te aferres a mí. No te aferres. Yo todavía tengo que ir al Padre y mandar el Espíritu Santo y ahí sí iba a tener una comunicación distinta. No iba a ser como era antes. Pero ella como que se aferró. ¿Por qué pienso que eso, hermano? Porque se no me toques y después a tomar, dijo, mete, tomar. Sí. Entonces no era que no quería que lo tocara porque él no tenía que subir al Padre, ¿no es cierto? Era esa sensación que tuvo María, ¿no es cierto? Como que lo agarró, amén, dijo, no te vas, ahora va a estar como antes, todos los días con nosotros, pero él iba a estar de otra manera, amén, gloria a Dios. Pero le da una comisión, más ve a mis hermanos, y qué maravilloso esto, hermano, que dice, más ve a mis hermanos. Primero fueron sus discípulos. Él decía mis discípulos. Después dijo mis amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Pero ahora dice mis hermanos. ¿Y cuántos de ellos le habían abandonado, no es cierto? Uno le había negado. Mandarle, ¿no es cierto?, esa comisión a esa mujer María, ¿no es cierto?, que no tenía mucha buena reputación. Pero digo, qué maravilloso cuando Dios transforma las vidas, cuando Dios sabe, ¿no es cierto?, de antemano, amén, porque aunque había 11 discípulos, ¿no es cierto?, miedosos y con tantos defectos, ¿no?, pero Él sabía el potencial que habían ellos cuando venga el Espíritu Santo sobre sus vidas. Y así también en nosotros, hermanos, amén, gloria al Señor. Y esa mujer, ¿no es cierto?, y digo, como también acá vemos la reivindicación del ministerio de la mujer, porque por la sociedad y todo esto, la mujer, nadie, dice que como testigo la mujer no servía, amén, y el Señor sabía eso, amén, pero el Señor manda a una mujer, di a mis hermanos, amén, y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Ahora, aleluya, era el Padre, amén, y era su Dios, y ahora es nuestro Dios y nuestro Padre. Fue entonces María Magdalena para darle a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Fue a contarle, y uno se puede imaginar cómo llegó corriendo. El Señor resucitó, Él vive. Él me mandó a decirle a ustedes, aleluya. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿qué día era? Domingo. Ese mismo domingo resucitó temprano por la mañana. Amén, gloria al Señor. Aleluya, un ángel dice que removió la piedra, pero no fue para que Jesús saliera, porque él después se presentó, ¿no es cierto?, con las puertas. Eso fue un testimonio, ¿no es cierto?, gloria al Señor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, la noche del domingo, ¿no es cierto?, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, que seguramente era el aposento alto, por miedo de los judíos, es decir, que ellos por miedo estaban atemorizados, aún sabiendo, amén, que el Señor les había mandado ese recado por medio de María, amén, pero ellos estaban con miedo de los judíos, y habían trancado las puertas.
Hermano, y digo, lo que es el miedo, hermano, el miedo infundado. Porque ¿qué iba a hacer las puertas trancadas? Si iban los soldados, si los sacerdotes llamaban a los soldados, y los soldados decían, abran, y si no abrían, le rompían las puertas y le tiraban abajo. Es decir, que no había escapatoria, ¿no? Pero digo, lo que es cuando el miedo, ¿no es cierto?, embarga los corazones. Aleluya. Y dice que estaba reunido por el judío, y vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Es decir, que el cuerpo glorificado traspasó la puerta, traspasó paredes, ¿no es cierto?, y se presentó allí delante de ellos. Así es el cuerpo glorificado. Así es el cuerpo que tendremos los hijos de Dios. Que Dios nos ayude a perseverar hasta el final. Amén. Si llegamos a morir, un día nuestros cuerpos resucitarán en cuerpos glorificados. Y si llegamos a estar vivos cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, nuestros cuerpos serán transformados. Amén. Y seremos así. Aleluya. Como traspasando. Me acuerdo que una hermana decía, trabajaba en un apartamento, ¿no es cierto?, cuidando niños, y encima había cantidad de pisos. Decía, ay, sí, Señor, vine yo también de acá. Pero eso no es impedimento, hermano. No es, estemos donde estemos, puede estar en un avión, puede estar en un barco, en un submarino, donde sea, ¿no es cierto? Amén, gloria a Dios, los cuerpos serán transformados, glorificados. Aleluya, gloria al Señor. Y qué precioso el saludo del Señor. Porque en esos momentos de tanto miedo, de tanto desasosiego, de tanta... ¿Qué pensarían? ¿Cuánto pensaría que salimos a la calle y nos van a señalar, y se van a burlar de nosotros, que creímos y que tanto creíamos en él? ¿Cuántos pensamientos? ¿Piensan ustedes qué pensarían ellos en ese tiempo? Aunque ya sabían que tenían la noticia que estaba vivo, pero si estaban con miedo es porque se sentían como derrotados, se sentían en inferioridad de los demás, de los religiosos y de los soldados y de todos. Se sentían, como decían los espías, nosotros a su parecer éramos como langostas, y así se sentían ellos, ¿no es cierto?, en inferioridad. Por eso estaban con miedo, por eso estaban encerrados. Y que aparezca el Señor y diga paz, paz a vosotros, y le repite ese saludo, ¿no? Paz, era lo que más necesitaban, que la paz de Dios gobernara su vida. Y digo, qué importante, hermano, es un saludo. Cuando es dado, ¿no es cierto?, de corazón. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga. A veces no precisa tantas cosas, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces necesitamos, ¿no es cierto?, palabras? Pero es cuando el saludo es, ¿no es cierto?, de corazón. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te ayude. Un mensaje, ¿no es cierto? El Señor te fortalezca, mi hermano. Sabiendo cuando se están pasando momentos difíciles, ¿no es cierto? Unas pocas palabras. Dios te fortalezca, mi hermano. Dios está contigo. El Señor no nos abandona. Amén. Y tanta, ¿no es cierto? Qué maravilloso, ¿no? Cuánto esa salud del Señor, cuánto habrá impartido, ¿no es cierto?, en esas mentes y almas atribuladas. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y según Lucas dice, los discípulos y los que estaban con él, con ellos. Es decir, que no eran solo, ¿cuántos serían hasta ese momento? 11, porque Judas no estaba, ¿no es cierto? Pero Lucas dice los que estaban con ellos. Así que había más, ¿no es cierto?, de las mujeres y de otros. Porque, por ejemplo, de Lucas, cuando relata ellos que iban camino a Maús, dice que eran 2 discípulos. Y uno era Cleofas, el otro no sé. Y no hay un discípulo Cleofas o un apóstol Cleofas. Era un discípulo, eso que no fue del grupo que el Señor llamó. Entonces eran los 11, pero había más. Amén. Y todos dice que se regocijaron viendo al Señor. Y uno se puede, hermano, no sé, tal vez no nos alcanza, no nos da la mente para imaginar, ¿no es cierto? Porque hoy en este momento acá, hermanos, que no lo vemos al Señor, que sentimos su presencia, fue una gloria, ¿no es cierto?, poder alabarle. Fue maravilloso, digo, ¿qué sería eso, no es cierto? Estar en ese momento de tanta tristeza, tanto que el Señor se le aparezca, que las promesas que Él ha hecho eran realidad, que
se regocijaron. Entonces uno puede pensar, hermanos, que alabaron a Dios, que lloraban, que se reían, que se abrazaban, ¿no? Qué lindo, hermano. No fue en vano todo lo que pasamos, ¿no es cierto? Qué maravilloso, hermanos, amén. Y así, qué maravilloso un día será encontrarnos con el Señor, hermanos, amén. Y poder abrazarlo y abrazarnos a los otros, ¿no es cierto? Y aquellos que llegaron antes, aleluya, y se adelantaron, ¿no es cierto? Y abrazarlo y decir, ay, valió la pena. Gloria al Señor, qué maravilloso, porque ellos la habían pasado. A veces decimos discípulos cobardes que lo abandonaron, pero ellos la habían pasado, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Pero qué precioso ese momento, hermanos. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Y dice entonces Jesús, les dijo otra vez, paz a vosotros. Y esa paz de Dios no se termina, hermano. El Señor te da paz, y mañana te da paz, y mañana te vuelve a dar paz, porque es lo que necesitamos, ¿no es cierto?, en este mundo, de tanta turbulencia, de tanta maldad. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Y dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Y a qué lo envió el Padre? ¿Cómo lo envió? Lo envió a predicar la palabra. Lo envió a sufrir por las vidas. Lo envió, ¿no es cierto?, a estar expuesto, ¿no es cierto?, a aquel que creía, ¿no es cierto?, eran salvos y eran transformados. Pero también estaban aquellos que no creían, y le blasfemaban, y le perseguían, ¿no es cierto?, y hasta que llegaron a matarlo. Y así, lo mismo, hermano, le dice a sus discípulos. Como me envió el Padre a mí, el trabajo que yo hice, lo que yo pasé, lo que yo viví, así yo los envío a ustedes. ¿Y cuántos hermanos le mienten a la gente? Le dicen, seguí a Cristo que se terminan los problemas. Seguí a Cristo que te va a ir bien. Seguí a Cristo que vas a tener... Seguí a Cristo que tu matrimonio se te va a restaurar. Seguí a Cristo que vas a tener trabajo. Seguí a Cristo que no te va a faltar nada. Y esas son cosas que vienen, ¿no es cierto?, como bendición y... ¿cómo puedo decir? Casualidad, no sé si puedo decir, pero digo una cosa que Dios si quiere la da y si quiere no la da. Pero hermanos, que Dios nos ayude, pero a eso vino el Señor y así envía a sus hijos. Amén, como envió el Padre. ¿Y cómo fue el Señor? ¿Cómo fue su vida? ¿Cómo fue su ministerio? ¿Cómo fue su trabajo? De sufrimiento también se gozó. También fue un casamiento y se gozó, ¿no es cierto? Pero también sufrió. Y así también, hermanos. Amén. Así nos envía el Padre. Así como el Padre me envió, así también yo os envío. Aleluya. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieron los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Y acá en este versículo también, hermanos, hay mucha contradicción, mucha controversia. Uno explica de una manera, otro explica de otra, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que armarnos muchos problemas. Amén con esto. Pero, hermanos, ¿saben qué es el recibir el Espíritu Santo que les dio a ellos? Es la regeneración, fue el nuevo nacimiento. Porque ellos después, en el día de Pentecostés, recibieron el Espíritu Santo, el poder, el bautismo del Espíritu Santo. Esto ahora, hermano, es el encontrarse con el Cristo resucitado, es la experiencia que tenemos nosotros cuando aceptamos a Cristo. El Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas. Después, ¿no es cierto?, el Señor nos reviste de su poder. Algunos enseguida, otros después. Pero toda persona que acepta a Cristo, que tiene la convicción de que es pecador y acepta a Cristo en su corazón, es el Espíritu Santo. Amén. Y eso fue esa experiencia que tuvieron esos seguidores del Señor en ese momento. Cuando el Señor les dijo, ¿no es cierto?, habiendo dicho, porque sopló y le dijo, recibir el Espíritu Santo. ¿Qué nos recuerda? ¿Cuándo sopló el Señor allá en el Edén sobre Adán? Amén. Después dice cuando Ezequiel tuvo la visión de los huesos, ¿no es cierto? Y después se formó un ejército, le dijo y sopló. Amén, el Espíritu Santo. No es, ¿no es cierto?, el revestimiento de poder, sino es la regeneración. Es la misma experiencia que tenemos nosotros cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón. Amén. Gloria al Señor. Termino. Y acá, hermanos, aleluya. Acá, hermanos, hay
cuenta acá de Tomás, uno de los discípulos, siempre se dice de los 12, pero recordemos que a esa altura quedaban 11 porque Judas no estaba, ¿no? Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, que quiere decir gemelo o mellizo, ¿vale? Y me acuerdo que el hermano Alessandría en uno de sus mensajes dice que mellizo quiere decir que tiene uno igual. Dice, y Tomás siempre tiene hermanos que son iguales en la iglesia, ¿vale? Que en las iglesias siempre hay mellizos de Tomás, que Dios nos ayude, ¿vale? Porque a veces decimos el incrédulo de Tomás. Y si a un hermano le falta fe para algo, falla en algo, ya estás Tomás, o ya estás Tomasa. Pero Tomás dudó, pero fue al lugar donde le podían quitar la duda. Eso es lo importante, hermano. Él dudaba, sí, pero fue al lugar donde le podían sanar. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Por qué no estaba Tomás? ¿Por qué no estaba Tomás con ellos cuando vino Jesús? Seguramente, porque vieron que cuando él aparece después, nadie le reprocha. La tuviste, te parece un mundano, apóstata. No viste el culto, no le dicen nada. Él se perdió, él se perjudicó. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se habrá aislado? ¿Por qué? Y saben, hermanos, que todos estaban pasando un momento difícil. Todos estaban, hasta que el Señor apareció, todos estaban pasando. Pero a Tomás, él se dejó afectar más. ¿Y sabe qué le llevó? Y que Dios nos ayude a nosotros a tener esa precaución con nuestras vidas. Le llevó a aislarse. Él estaba mal, yo no tengo nada. No tengo nada. Estoy sin fuerza. Y se fue y se aisló. Vieron, hermano, que ahora se habla mucho, pero eso ya existía en el tiempo de Tomás. La salud mental. Se está hablando mucho. Y yo pensaba hoy, nosotros humanamente o como ciudadanos, poco podemos hacer por eso. No somos médicos, no entregamos ninguna, pero podemos orar. Podemos orar por los que padecen y podemos orar para que Dios levante personas idóneas, organismos y tanto, ¿no es cierto?, que puedan ayudar. Porque ¿cuántos Tomás hay que se aíslan ante ese dolor? Que no pueden superar, no pueden ir adelante con esa lucha, con ese desánimo. Le entró la depresión y se aisló. Y yo buscaba de la OMS. ¿Qué quiere decir OMS? Entonces digo, un organismo serio, ¿no? ¿Qué es la salud mental? Y ellos la describen así. ¿Qué es la salud mental? Según la OMS. Un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades. Puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Eso es lo que describe así la OMS a la salud mental. ¿Amén? Y yo creo que los que estamos acá gozamos de salud mental, ¿no? Gloria al Señor, porque tenemos problemas, ¿no es cierto?, pero que no nos superan. No dejemos superarnos por los problemas. Ahí afectamos la salud mental. Por eso tanta gente hoy no se ha mandado al psicólogo, al psiquiatra a tomar pastillas, porque dejan afectar su salud mental, dejan que el problema, que son problemas de la vida, que la tiene la madre con sus niños y que va a la escuela y que el padre que trabaja y que llega cansado, y lo tienen los más mayores, y lo tienen los adolescentes, y lo tienen los ancianos. ¿Y qué tenemos que hacer? Concientizarnos de que estamos pasando ese momento que es normal, pero hay gente que no supera la pérdida de un familiar y se deprime. Y ahí empieza la enfermedad mental. Sí, hermana Juanita. Y algo muy importante, dejarse ayudar. Dejarse ayudar. Porque de nada Amén. serviría que ¿Sí? se diera cuenta que tuviera el problema y tuviera quien ayudara, pero no. La Y persona- es difícil eso, ¿no? Porque muchas de las personas que están así no se dejan ayudar.
Entonces lo que Dios nos ayuda también a orar. ¿Cuántas cosas, hermanos, nosotros no podemos intervenir con dinero o con nuestras manos, con lo que podamos hacer? Pero podemos, hay una herramienta tan valiosa que es la oración. Y podemos hacer. Y en esto digo, tenemos que orar. Y ahora se está despertando. Vieron que hay ahora reuniones del gobierno y que van a destinar cierta parte de su... ¿Cómo que le dicen ahora que están con la cuenta? ¿Cómo es? Los presupuestos van a destinar para eso. Pero hace poco Anita puso que iba a haber una reunión a nivel de evangélicos sobre salud mental, pero que el gobierno lo había declarado de interés nacional. Entonces esto es bueno, hermano. Amén. Porque digo, si van a una reunión, van a hablar, ¿no es cierto?, de algo espiritual y que por lo menos algunos del gobierno que se den cuenta. Pero ¿cuántas cosas podemos...? Sí, hermana. ¿Será porque muchos de los que les pasa eso se están suicidando, que ha habido tantos suicidios? Sí, claro, y eso es lo que le está alertando el gobierno y a las autoridades, ¿no es cierto? Porque Uruguay tiene el índice más alto de suicidio, de gente joven. Entonces digo, qué tremendo, porque parece que nos deja, ¿no es cierto?, con las manos atadas, pero no estamos con las manos atadas, podemos orar. Amén. No sé si viera el caso, ¿no es cierto?, algo que se está viendo en estos días, ¿no es cierto?, esa película que salió de Sonidos de Libertad. Hermano, pero como que nosotros no vivimos esa realidad en nuestro país, pero que es algo tan real en otros países que secuestran niños para violarlos, para venderlos, para explotarlos. ¿Y qué podemos hacer? Pero podemos orar, no solo por esos niños, sino por personas que tienen capacidad y pueden dar dinero. Porque yo veía en esa película, hermano, que uno de esos rescatadores va a la selva a rescatar a una niña y se hizo pasar por médico y llevaba como esas valijas, ¿no?, conservadoras, una conservadora llena de vacunas, porque sí que había una plaga de dengue, ¿no es cierto? Y entonces era la manera de entrar en la selva donde estaban los guerrilleros. Pero cuando vieron, y fue como médico, ¿no es cierto?, no iba armado, llevaba todo eso y pasó y rescató a esa niña. Y yo digo, ¿de dónde salen todas esas cosas de vacuna? Hay que tener plata. Esas personas que tienen que dejar su trabajo para dedicarse a eso. Entonces digo, que Dios mueve, y uno con la oración, hermanos, puede mover, puede que la gente se levante, gente que tiene dinero, que puede aportar. No estamos, ¿no es cierto?, imposibilitados de hacer algo. Que Dios nos ayude, y con esto, hermanos, yo entendía, ¿no es cierto?, esto de Tomás, ¿no? Que este evento se aisló y se perdió la bendición. Porque él no estuvo, ¿no es cierto?, ese domingo que el Señor apareció. Entonces dice el 25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, miren lo que dice, no creeré. Entonces en esa palabra uno puede entender, ¿no es cierto?, el carácter, ¿no es cierto?, de este hombre. Era obstinado, era incrédulo, ¿no es cierto?, tenía muchas cosas malas también, ¿no es cierto?, era incrédulo y obstinado, porque decía, no creeré, como aferrándose, ¿no es cierto?, a esa negatividad. Y dice que la misericordia de Dios, 8 días después, o al otro domingo, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Ahí Tomás fue, amén. La duda no lo pudo vencer, aleluya, él fue. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Apareció, hermanos, sin abrir puertas, amén, aleluya. Y se enfrentó a Tomás. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y qué maravilloso es nuestro Dios cuando Él tiene que decirnos las cosas, nos dice. Amén, aleluya. Entonces Tomás ahí se derritió, ahí se rindió, y dijo y manifestó y declaró algo que ningún judío le diría a un hombre. Dijo, Señor mío y Dios mío. Señor es Adonai, mi dueño, mi Dios. Ahí reconoció realmente que Jesús es Dios. A nadie más un judío podía reconocer como Dios, solamente al Dios creador. Pero a Jesús, amén, por todo lo que vio, por lo que el Señor le dijo, Tomás creyó. Aleluya. Y declaró,
confesó, pienso que habrá caído de rodillas, hermano. Amén, adorando al Señor, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y acá, hermano, en ese bienaventurado también estamos nosotros, porque no hemos visto, pero creemos. Pero no creemos solamente, ¿no es cierto?, por convicción, sino que el Señor, ¿no es cierto?, se manifiesta, lo sentimos, obra, oramos, Él responde. Amén, gloria al Señor. Y acá, ¿no es cierto?, es como un prólogo que hace el evangelista Juan, ¿no es cierto?, dice, hizo además Jesús muchas otras cosas, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. En los otros libros algunas están escritas, pero Jesús hizo más de lo que está escrito en Mateo, más de lo que está escrito en Marcos, más de lo que está escrito en Lucas, más de lo que hizo, mucho más. ¿Amén? Pero acá está la razón de este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Para que creáis y creyendo. Creáis y creyendo. Seguir creyendo. Creáis hoy, creáis mañana, pasado, hasta que Cristo venga. No es que yo un día creía, no. Creer siempre. Amén. Todos los días. Amén. Mantenerse. Amén. En esa fe del Hijo de Dios. Para que tengáis vida en su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. No sé si alguien quiere aportar algo, porque la verdad es que no di mucha oportunidad para hablar. Pero si alguien quiere aportar un testimonio o una experiencia con el Cristo resucitado, aleluya. Gloria a Dios. Hermoso porque aún en esta tarde, ¿no?, esa experiencia linda de sentirlo al Señor que está, Amén. amén, que no vemos nada, pero se manifiesta en nuestra vida. Y Gloria a Dios. cómo toca esas Amén. áreas que nos hace más sensibles, ¿no? Amén. Y la resurrección de Cristo es algo de que muchos científicos y gente que estudia, tal vez con la mira de rebatir, de negar, pero llegan y buscan datos y cosas. Y nadie puede negar que Cristo resucitó. Nadie puede negarlo. Qué maravilloso nuestro Dios. Juan, el título es Una tumba vacía y un Jesús resucitado. Aleluya. Punto A. Descubrimiento de la tumba vacía. Versículo 1 y 2. María Magdalena va a la tumba de Jesús, la encuentra vacía y le cuenta a los discípulos. Versículo 3 y 4. Pedro y Juan corren a la tumba. Versículo 5 al 10. Pedro y Juan examinan la tumba vacía. Punto B. María Magdalena se encuentra con el Jesús resucitado. Versículo 11 al 13. María, afligida por el dolor, ve a los ángeles en la tumba vacía. Versículo 14 al 16. María se encuentra con Jesús. Versículo 17 y 18. Jesús envía a María a contarle a sus discípulos. Punto C. Los discípulos se encuentran con el Jesús resucitado. Versículo 19. Jesús se aparece en medio de ellos. Versículo 20 al 23. Jesús resucitado sirve a sus discípulos. Versículos 24 y 25. El escepticismo de Tomás, el discípulo ausente. Versículo 26 al 27. Una semana después, Jesús con el escéptico Tomás. Versículo 28 y 29. Tomás responde en fe. Y versículo 30 al 31, la declaración resumida del Evangelio de Juan. Las preguntas. Pregunta 1. ¿Cuál fue el pensamiento de María Magdalena al ver quitada, es la piedra del sepulcro? Al ver quitada la piedra del sepulcro. La pregunta 2. ¿Quién era María Magdalena? Y pregunta 3. ¿Por qué los discípulos estaban con las puertas cerradas?